transmitiros algunas digamos, grandes líneas de lo que ha sido la composición histórica de lo que hoy podríamos llamar las élites madrileñas o la clase dominante madrileña, que a su vez, pues bueno, tiene una cierta reverberación no poco importante sobre las clases dominantes en el resto del Estado, aunque claro, desde luego hay declinaciones territoriales de distinto tipo, por supuesto, pero de alguna manera es como lo que llamábamos el modelo español, pues tiene un punto muy importante como central en la posición de Madrid. Lo primero que habría que como que recordar así muy sucintamente es que en Madrid tradicionalmente, por oposición, digamos, a otros territorios de lo que ha sido España, Madrid nunca ha tenido, digamos, una burguesía industrial, ¿no? O sea, que además no solo, digamos, frente a Cataluña o frente a Euskadi, donde sí ha existido, algunos otros puntos en los que ha habido pues cierta actividad comercial, donde han surgido, digamos, pequeñas burguesías locales, tal. Eso en Madrid realmente ha sido muy residual, porque Madrid ha sido fundamentalmente, siempre y tradicionalmente, hasta los intentos de industrialización posteriores a la guerra civil del franquismo, intentando convertir Madrid en un polo de desarrollo industrial fuerte, también por una política de prestigio, lo que eran aquellos años. Pues Madrid, aparte de tener, como por supuesto, ser la sede del Estado central, tener todo un cuerpo funcionarial de altos funcionarios, de cortesanos, por decirlo rápidamente, Madrid fundamentalmente ha sido la sede del capital financiero y terrateniente español, y desde luego en la propia ciudad, sede de bancos, sede de los grandes terratenientes de todo el territorio, muchos de ellos absentistas, los bancos a su vez siendo terratenientes, el lugar desde el que se han dirigido muchas de las grandes obras públicas que en un territorio tan vasto como el de España pues han sido cuestiones que han requerido pues también de no poca movilización de capital financiero, también de no poca movilización de bolsas de suelo. Entonces digamos que determinados factores que luego se han, digamos, han convertido a Madrid en un determinado digamos punto central dentro del capitalismo global, precisamente por lo que serían las versiones puestas al día de estas especializaciones del capital, vienen de histórico, ¿no? O sea, y esto es, o sea, quiero decir, es importante o relativamente importante tenerlo en mente. Eso sí, mientras hasta el franquismo y la crisis de los 70 nos encontramos con un capitalismo fundamentalmente familiar, oligopólico, después del franquismo pues con unas estructuras proteccionistas realmente fuertes y tal, a partir sobre todo de finales de los 70 y muy especialmente en lo que es el proceso de acceso a la Comunidad Europea, digamos que estas empresas o estas grandes especializaciones se van a volver globales. Esto significa que, o sea, hay una fecha fundamental, que es 1986, que es la entrada en la Unión Europea. Hay una parte anterior digamos, a la entrada en la Unión Europea, en la que ya, como parte de las negociaciones de acceso, España va, digamos, eliminando lo que sería la parte industrial de su estructura productiva, que precisamente compite con los países centrales de Europa, y a cambio va desarrollando lo que son pues las funciones inmobiliarias, turísticas, por supuesto toda la infraestructura asociada que lleva un cambio de este pelo. Eso sucede desde antes de la entrada de la Unión Europea. Después de la entrada de la Unión Europea todavía se reduplica, ¿no? Es decir, la primera burbuja inmobiliaria
es desde 1988, bueno, es la segunda en realidad, pero la primera, que es de los años 70, digamos que tiene factores demográficos, ¿no? El baby boom, etcétera, etcétera, se puede explicar por factores no propiamente financieros. La segunda, que es de 1988 a 1992, y que, si queréis, tiene como culminación simbólica del nuevo estatus de España por los grandes fastos del 92, la Expo, las Olimpiadas de Barcelona, que son como, digamos, la parte como simbólica del estatuto recién adquirido de España como país admitido en el club de los países ricos a través de estas funciones. Y esa primera burbuja inmobiliaria va acompañada de diferentes transformaciones, entre ellas la de la función de los mercados financieros, en concreto de la Bolsa de Madrid, en el panorama global. La Bolsa de Madrid en aquellos años no ha vuelto a crecer nunca de la misma manera, pero crece en esos años al mismo tamaño que crecían pues las bolsas de los países asiáticos, de Singapur, de Hong Kong, una especie como el tigre europeo, ¿no? O sea, el país que de repente entra en un proceso rápido de crecimiento. No lo hace por las vías industriales de la deslocalización, como lo sucedía en Asia, sino que lo hace por la vía de la entrada de capitales que van destinados al inmobiliario. Además, hay, digamos, otra serie de transformaciones que vienen o que están asociadas con este modelo. Por ejemplo, la privatización de lo que fueron los grandes monopolios públicos del franquismo. Podemos pensar en las grandes empresas de hoy en día, las grandes multinacionales españolas, y son en su gran mayoría pues monopolios privatizados, las eléctricas, Repsol, Telefónica, por supuesto, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede con estas empresas y por qué se convierten en gigantes globales? Pues fundamentalmente porque la misma liberalización de determinados sectores, que sobre todo para el acceso a la Comunidad Europea venía impuesta y que luego con Maastricht a partir de 1992 va a estar refrendada, es la que en el otro lado, si queréis, del espectro, el espectro que estaba por aquel entonces sufriendo crisis de deuda y privatizaciones, etcétera, etcétera, sobre todo en América Latina, les pone a estas empresas en una posición preferencial para llegar a esos mercados. Lo mismo pasa con los bancos, con BBVA, con Santander, y todo eso tiene un reflejo en Madrid como sede, como lugar en el que físicamente se encuentran esas empresas. En ese momento se abre también el mercado europeo de negociación de valores americanos en la Bolsa de Madrid, en la TIBEX, que concentra todo ese nuevo colonialismo de las empresas españolas en forma de puente financiero entre Europa y América Latina. Es decir, eso va configurando una determinada centralidad para Madrid. A partir de esa centralidad se instalan una serie de empresas transnacionales, sobre todo financieras, hay dos procesos, como si queréis, de transnacionalización. Uno, el que supone toda una fusión de las cadenas de valor, digamos, industriales clásicas, de las fábricas clásicas. Por ejemplo, un caso muy clásico es el de la producción agroalimentaria en toda España. Se va sometiendo como a cadenas de valor globalizadas, la compran grandes agentes financieros, grandes multinacionales, y van como, digamos, sometiendo esas partes industriales a, digamos, los dictados de la globalización. Y por otra, la atracción sobre todo de empresas financieras, de las grandes empresas financieras, con todo lo que ello requiere, como de servicios especializados, gabinetes de abogados, bufetes de abogados, asesorías, consultorías, en Madrid. Además, en un espacio muy definido, que es el eje de la Castellana. Luego, si queréis, hablamos de la operación Chamartín, porque sería justamente, de alguna manera, lo que está en juego es este modelo, hasta dónde llega, hasta dónde no llega. El modelo que tiene más derivadas, y seguimos con ellas antes de entrar con las cuestiones de actualidad.
Hay otro factor fundamental allí, que es la posición de las constructoras, de las empresas constructoras. Las empresas constructoras, precisamente porque España, desde finales de los 70 hasta principios de los 80, desarrolla una especialización muy fuerte en lo que serían los procesos territoriales, en lo que sería la burbuja inmobiliaria, la construcción de carreteras asociadas, aeropuertos, infraestructuras que realmente están orientadas al turismo y al crecimiento del inmobiliario, muchas de ellas, o la gran mayoría de ellas, sobre todo las carreteras, las autopistas, etcétera, etcétera, pagadas con dinero europeo que va a parar a estas constructoras. Luego también con unas cantidades de presupuesto público interno de las administraciones locales y autonómicas de toda España, que pues se lanzan por supuesto a una orgía de construcción en aquellos años. Pues las constructoras españolas se convierten en las más importantes del mundo, de las más importantes del mundo. ACS, por supuesto, OHL, Ferrovial, Dragados, Acción, en fin, podemos ir pensando en cuántas de ellas, y son todas, de primerísimo orden, y a partir de ahí lo que se produce es un salto digamos, de estas constructoras como operadores globales que a su vez tienen su sede en Madrid, pero que, y eso es también importante, operan en el propio territorio madrileño. Porque digamos que luego hay una segunda vuelta a este modelo. Digamos que las bases de este modelo están puestas hacia 1992, siguen creciendo a lo largo hay una pequeña crisis entre el 92 y el 94 en la que se producen algunos ajustes, sobre todo, por ejemplo, son años en los que porque digamos que las burbujas inmobiliarias tienen una segunda derivada que es importante desde el punto de vista económico, es que a subir los precios de la vivienda, y sobre todo con un régimen bancario desregulado que concede préstamos no solo hipotecarios, sino préstamos al consumo basados en el valor que tiene la vivienda, eso genera grandes ciclos de consumo. Digamos que, por ejemplo, en la siguiente burbuja inmobiliaria, la que va desde 1995 hasta 2007, España, sin que crecieran los salarios ni lo más mínimo, estaba en niveles de consumo por encima de países como el Reino Unido o como Alemania. ¿Por qué? Porque la subida de los precios de la vivienda y el crédito intensivo generaba lo que se llama un efecto riqueza, es decir, la posibilidad de que el consumo a su vez aumentase. Eso ya había pasado hasta 1992, pero ahí justo en esos años, digamos que lo que sucede es un mayor énfasis por parte sobre todo de los empresarios, de la patronal, de la COE, en que los salarios deben controlarse aún más de lo que estaban controlados, es decir, que esa situación no lleva una euforia salarial. Además, en 1992 se producen los acuerdos de Maastricht, que donde van a ir es a digamos lo que es el menú estratégico del neoliberalismo. Privatizaciones, externalizaciones, control del gasto público, todo lo que sería, por ejemplo, lo que hemos vivido luego con la cuestión de la austeridad, por supuesto, control salarial y, eso sí, una política de bajos tipos de interés que sea capaz de compensar, digamos, el empobrecimiento para la población, o compensar a corto plazo el empobrecimiento para la población que suponen unas políticas tan restrictivas en las que ni por la vía del salario ni por la vía del gasto público, digamos que hay una masa de consumo suficiente. España entra en el euro también en los años posteriores, primero como perspectiva y luego como realidad en la moneda única, con lo cual digamos que lo que pudiera suceder en términos, si queréis, de desequilibrios que genera una burbuja inmobiliaria, que no son pocos, el hecho de tener un paraguas de una moneda fuerte como el euro lo aleja. Es decir, en 1992 la primera burbuja se corta pues porque la peseta
la peseta se dispara y en los mercados financieros recibe un ataque para ponerla en su sitio en términos financieros o para bajar su valor porque se considera que solo responde pues a cuestiones especulativas y no a un ciclo de crecimiento propiamente dicho. Y eso no va a pasar en los años centrales de la burbuja, que son 1995 a 2007, y son los años en los que tenemos, yo creo, el verdadero desarrollo de lo que son esas bases puestas del modelo de poder madrileño. Y ahí, con la duración de una burbuja inmobiliaria que dura 12 años y que es una de las más intensas que ha vivido prácticamente ningún país, y en concreto la Comunidad de Madrid es el epicentro de ese tipo de modelo, pues esta estructura de poder que ya venía puesta de antes, pues se refuerza enormemente. Se refuerza enormemente hasta el punto de que, digamos que sus protagonistas, el triunvirato bancos, constructoras, promoción inmobiliaria, y esto es una jerarquía, es así. En primer lugar los bancos, los agentes financieros o el capital financiero, en segundo lugar las constructoras y en tercer lugar la promoción inmobiliaria. Si queréis, como una versión resumida de quién manda en Madrid, ese triunvirato es el fundamental. Luego, por supuesto, podemos ir, ya digo, a las grandes empresas que tienen aquí su sede y que de alguna manera están relacionadas con estos tres. Estos tres agentes toman el control de las administraciones públicas directamente. En esos años se produce un crecimiento sin igual, una expansión sin igual de lo que es la construcción. La Comunidad de Madrid además encabeza todos los niveles de construcción, y se generan pues problemas de todo tipo desde el punto de vista del endeudamiento familiar, que luego se ha pagado en forma de desahucios, problemas ambientales gigantescos. Es decir, creo que la Comunidad de Madrid es el territorio de España que está más asfaltado, es decir, o con una capa de cemento encima, es decir, en términos de lo que sería, en términos ecológicos, se llama sellado de suelo, es decir, que es suelo que ya no es, digamos que es baldío desde el punto de vista de los procesos naturales porque está cementado. Creo que es un 25% era en 2005, ahora ha crecido más. Es una barbaridad porque además no solo es el terreno propiamente cementado, sino los espacios, digamos, los suelos que quedarían entre medias de esos espacios, que en realidad son baldíos desde el punto de vista natural, desde el punto de vista ecológico, llegando a un punto en el que en la Comunidad de Madrid solo queda terreno urbanizado, urbanizable o protegido. Es decir, todo lo que era un poco la función también de la ley de suelo de Esperanza Aguirre en 2001, es decir, que era la de Aznar en 1998, es decir, que todo aquel suelo que no esté expresamente protegido concurra al ciclo inmobiliario, o sea, que se convierta en edificable. De alguna manera Madrid ha sido en ese sentido también el laboratorio, digamos, de los efectos más extremos de este tipo de modelos se ha dejado sentir. La referencia a las leyes de suelo podríamos ir, claro, ahora vendrán Inés, ella podría ir uno a uno por los planes generales de ordenación urbanística, prácticamente todos los municipios, donde uno tras otro, sobre todo aquellos municipios que están en la red de autopistas, que a su vez va creciendo gigantescamente, todos ellos son de corte expansionista en unos niveles brutales. Yo recuerdo, por ejemplo, municipios tipo Brunete, que cuando les llegaba la M40 pues pasaban de tener 4.000 habitantes a tener 40.000, pero en cuestión de 2-3 años. Yo creo que si lo pensáis, todos conocemos ejemplos de este corredor de Henares, Pasado Alcalá, Loera, etcétera, etcétera, Azuqueca de Henares. Hay unos cuantos ejemplos ahí como de municipios que en espacio de 5 años cuadriplican su población y desde luego cuadruplican también su parque inmobiliario, En muchos casos
pues con problemas directamente de redes urbanas que no están listas para acoger un desarrollo tan rápido, o al contrario, cuando luego la burbuja se rompe de redes urbanas que están puestas para desarrollos inmobiliarios que no existen, que suponen, por supuesto, un quebranto para las cuentas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese modelo, que en términos sociológicos se llama la máquina de crecimiento, es decir, un modelo urbano en el que hay un consenso, digamos, de la inmensa mayoría de los actores, ya sean el partido nominalmente de derechas o el partido nominalmente de izquierdas, en el crecimiento de la ciudad. Es decir, el crecimiento, sobre todo físico, es per se algo deseable. Quien se opone a ese modelo está en contra del bienestar para la ciudad. Digamos que es un modelo sociológico político, ¿no? En aquellos años, las posiciones contrarias a este tipo de políticas, pues éramos completamente minoritarias. Alguna cosa se podía hacer y, por ejemplo, ya digo, ecologistas podrían contar miles de ejemplos de casos concretos que son parados por la vía de judicialización, por cuestiones de llevar a, pues de legislación europea que entra en contradicción con lo que se está haciendo aquí, pues con un montón de cuestiones, pero la verdad es que mayoritariamente este modelo no estaba discutido. No estaba discutido, entre otras cosas, porque buena parte de lo que eran entonces las clases medias, o se consideraban las clases medias, pues estaba metido en ese modelo y era la parte central del consenso de esto, es decir, la propiedad inmobiliaria, esa segunda vivienda que se vende o esa tercera residencia que se vende o que se alquila y que genera unas rentas, que sube de valor, todos estos micromovimientos inmobiliarios más los créditos al consumo basados en la propiedad inmobiliaria, pues todo eso acaba generando que en un país donde los salarios por debajo del 20% más rico apenas han subido, que están estancados, que apenas tienen fuerza, pues haya una sensación de prosperidad gigantesca, que es la misma que en 2009, con la sacudida más fuerte de la crisis, va a desaparecer a una velocidad vertiginosa. Y ahí ya os acordáis de lo que vino: desahucios, paro, digamos, todo lo que había generado este modelo se revierte muy rápidamente, en 2-3 años, y en última instancia, pues bueno, podemos señalar que es el corazón de lo que sería la crisis política de 2011, de mayo de 2011, del 15M, es decir, sobre todo esa sensación como de espejismo económico que ha desaparecido muy muy rápido, como de promesas traicionadas, como de trayectorias truncadas, un poco la sensación como de nos habíamos creído que estábamos en una situación de prosperidad y no lo estábamos, y era fundamentalmente porque esas son las peculiaridades del modelo inmobiliario financiero. Sí que hay una cuestión, antes de entrar si queréis, en un par de cuestiones que no son directamente quién manda en Madrid, sino que serían quién no manda en Madrid. Es decir, cuál es la otra cara de la moneda de estos procesos a los que me estoy refiriendo, y luego echar un vistazo como a cómo está la situación ahora mismo. Sí que hay una cosa que es importante aquí señalar, porque además lo estamos viendo todos los días, y los que pues lo que tenemos la suerte o la desgracia de estar en la Asamblea de Madrid, lo vemos en primerísima persona, y es que todo este modelo tiene también un entramado de redes clientelares gigantesco que tiene que ver con la gestión del Partido Popular ha hecho de la Comunidad de Madrid. Es decir, digamos que este es el modelo estructural, pero luego todas estas redes corruptas, la Púnica, la Gürtel, lo que hacen es generar una red clientelar, es decir, estructurar el poder político, electoral, en la Comunidad de Madrid. Desde luego, sin
digamos, sin perjudicar un ápice a lo que serían los grandísimos intereses, digamos, del capital financiero, inmobiliario en Madrid. O sea, eso no sucede. Pero sí que hay una microgestión, y no es casualidad que tanto Gürtel como Púnica operen en la red de ayuntamientos menores de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Sí que hay una gestión ahí desde el propio partido para crear redes clientelares. Y esto es algo que yo creo que es interesante. Estas redes corruptas dentro de prebendas, de sobrecostes, de adjudicaciones amañadas a cercanos, digo, a los que son, pues eso, clientes de una red. Desde luego hay ánimo de lucro, está claro que se quieren enriquecer, pero si uno mira más de cerca, esta es la manera en que tiene el PP de pelear, o sea, de gestionar sus propias peleas internas. Es decir, no sé si habéis seguido un poco Púnica, Gürtel, tal, son redes que son paralelas, que están controladas cada una de ellas por un cacique, sea Granados, sea Ignacio González. Cada uno de ellos tiene su propia red de poder, que muchas veces compiten entre sí, y que en última instancia lo que están peleando es el poder dentro del partido a través del control y de las prebendas en distintos municipios. Por eso también, cuando llega la crisis, cuando llega el ajuste, son precisamente los que han sido dejados fuera de esa red los que la denuncian. Tanto Gürtel como Púnica tienen denuncias internas, es decir, son gente del PP que se siente que ha sido desplazada, que ha sido ninguneada, también en muchos casos porque después de la crisis hay menos a repartir y tiene que haber víctimas, pero todo eso genera guerras internas. Si habéis estado siguiendo un poco también estas cuestiones, desde entonces cada vez que hay una filtración es una filtración que proviene del Partido Popular. Cada vez que hay una actuación de los tribunales, son jueces afines al Partido Popular los que están llevando esta cuestión. Usted tiene mucho de ajuste de cuenta entre familias y de luchas de poder entre familias. Es cierto que el Partido Popular lleva 25 años gobernando en esta comunidad autónoma, con lo cual realmente ha sido, o sea, en términos políticos ha podido hacer lo que ha querido. Ya digo, mucho tiene que ver con la generación de estas redes clientelares, aunque hay que ser muy conscientes también cuando hablamos de la corrupción en la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera, de que por encima de ello hay toda una capa de intereses que funcionan a otro nivel. Que no estamos hablando de... o sea, que muchas de las operaciones son perfectamente legales, que son... O sea, que lo que hay que cuestionar es es más una cuestión de poder que de ilegalidades, alegalidades, corrupción, etcétera, etcétera, que también, pero es a un nivel más bajo. Ojo, nivel bajo que organiza, ya digo, todo el territorio. No es ninguna tontería, no hay que despreciarlo, pero sí que seamos conscientes de una cosa y de la otra. Un defecto que tiene Podemos, el partido en el que estoy, es que muchas veces se fija en las cuestiones de corrupción, que insisto, no hay que hacerlas de menos, pero rara vez nos apuntamos el tiro para arriba, y eso es un problema, porque lo uno es consecuencia del otro. O sea, hay una jerarquía ahí. Y aparte que la corrupción pues tiene un problema político fundamental, y es que, o sea, por mucho que nosotros sepamos que no es una cuestión de personas, que es una cuestión de una organización que funciona así, políticamente se sigue centrando en personas concretas. Es el problema, digamos, del discurso de la regeneración frente a la corrupción. O sea, que no se produce una impugnación, digamos, sistémica, sino, de hecho, el PP ha despachado todas estas cuestiones con, bueno, los culpables ya han pagado, ¿no? Los jueces deciden quiénes son los culpables ya han pagado, ¿no? De hecho, es curioso, en la Asamblea de Madrid, cuando nosotros les hemos sacado los casos de corrupción, ellos responden como con distintos casos que ha habido en Podemos de problemas judiciales, que muchos de ellos tienen cero que ver con la propia organización, ¿no?
que si no sé quién trapichaba con drogas, que si no sé cuántos tiene un problema de no sé qué, o sea, como si fuera, realmente es coherente con su planteamiento, es decir, es un problema de personas malas, de personas que no tal, pero claro, ¿me entiendes? Ya, todos sabemos que no es así. De hecho, hay sentencias judiciales que hablan de una organización directamente corrupta, todo lo que tú quieras, pero políticamente cuesta mucho hacer. O sea, se cambian las caras, traen a 5 personas frescas y nos encontramos un poco desválidos ahí, ¿eh? O sea, eso como apunte político yo creo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Lleváis un poco el tiempo? Llevo 30 minutos, bueno, llevo un montón. Bueno, voy a intentar acabar con un par de apuntes. O sea, el quién no manda en Madrid, o sea, quiénes han sido las víctimas de esta estructura de poder. Víctimas, los dominados, los que no han tenido voz. Pues ahí podemos conmover 2 niveles. Frente, o sea, a la llegada de este capital financiero, sobre todo el transnacional, ya digo, todo esto desde mediados de los años 80, principios de los 90, tal, hasta digamos desembocar en la burbuja esta increíble de 1995 y después. Todo esto ha requerido de la creación de lo que nosotros llamamos un servoproletariado metropolitano. ¿Por qué servoproletariado? Porque un palabra de ese pelo. Pues porque no es un proletariado industrial, o sea, no es una clase obrera industrial de lo que estamos hablando. Estamos hablando de los miles de servicios de limpieza, de catering, de transporte, de intendencia que requiere todo este entramado de sedes, de intereses transnacionales, de gestión de edificios, o sea, todo eso requiere una fuerza de trabajo ingente que en muchos casos fue cubierta con migrantes además una fuerza de trabajo feminizada en muchos casos, sobre todo también las enormes necesidades tanto de limpieza como de cuidados asociadas a este modelo. Pero bueno, igual que eso podemos hablar de jardineros de las casas de lujo, o sea, toda una serie de tareas proletarias, propiamente proletarias, pero que no son la clase obrera industrial, es otra cosa, con todo lo que ello conlleva también políticamente en términos de, bueno, la organización se hace más difícil, unidades, o sea, mucho más atomizado, mucho más precarizado, donde cuesta compartir, un poco las experiencias necesarias como para desarrollar actividades sindicales de nuevo cuño, por supuesto con unos sindicatos completamente fuera de esta cuestión, es decir, centrados prácticamente desde los principios de este modelo en intentar contener la sangría de puestos de trabajo fijo en determinados sectores. En el caso de Madrid, pues sobre todo el sector transportes es algo que ha estado bien cubierto sindicalmente, desde luego la función pública, es decir, los que cuando hay una huelga se dicen, es que esto es la gente que puede hacer huelga, que es algo un poco demagógico, se puede hacer huelga en otros sectores, pero digamos que son los sectores super sindicados que tienen en un momento dado la fuerza para hacerlo, pero claro, a partir de ahí queda toda una gama de nuevos empleos precarios, además sometido a diferentes reformas laborales que van siendo cada vez más duras, cada vez más restrictivas en términos de derechos y que genera pues toda una masa, pues eso, de nuevos proletarios urbanos, migrante y con una componente femenina muy fuerte y que son, las nuevas clases trabajadoras de esta ciudad. También eso, sometidas a precariedad y paro rotativo, precariedad gigantesca. Y luego hay una segunda escala mucho más contradictoria, mucho más ambigua de quién no manda en Madrid, que serían las clases medias subidas al modelo inmobiliario, ¿no? Que hasta 2007 pues se vive en una cierta sensación como de prosperidad. Nosotros, por ejemplo, en el Observatorio Metropolitano, cuando hablábamos el Observatorio Metropolitano ya no existe, pero cuando hablábamos de la clase media no lo hacemos desde un punto de vista posicional. No es quien, si uno coge la escala de ingresos o la escala de patrimonios, no es quien cae en medio,
¿no? Ser clase media implica una cuestión de identidad, una cuestión subjetiva, que no necesariamente tiene que ver con los ingresos, sino mucho más con una determinada visión de cuál es la posición frente al futuro. La clase media implica una declaración de yo no tengo por qué pelear por mayores salarios, por mejores condiciones de vida, porque realmente tengo una seguridad que me permite no hacerlo. Y no solo voy a tener esta seguridad yo, sino que mis hijos la van a tener ampliada. Si se quiere, cuando la clase media domina, hay paz social. Clase media es igual a paz social. Cuando se rompe esa identidad, que es lo que pasa justo después de la ruptura de la burbuja, pues la clase media se tambalea. Y además esa sensación como de se han traicionado nuestras expectativas, a lo que va es precisamente la ruptura del estatuto de clase media. Y que en muchos casos además se vive como una ruptura generacional. Es decir, mis hijos no van a vivir mejor que yo. Es decir, pasa todo lo contrario, ¿no? De hecho, muchas veces cuando se miran los resultados electorales, no solo en España, en muchísimos sitios del mundo, hay una ruptura bestial entre la generación que accedió al mercado de trabajo en los años 60, 70, 80 incluso a principios, y los que venimos después. Eso es la ruptura de las clases medias. Es decir, y no es una cuestión de edad, es una cuestión de clase, es decir, de desclasamiento. Es decir, no se va a heredar esa posición, ¿no? O sea, los hijos de esa antigua clase media, pues simplemente se ven fuera de posiciones de empleo relativamente fijo, bien remunerado, con salarios altos, y entran en el ciclo de la precariedad, el paro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, si pensamos un poco, veremos ejemplos muy cercanos, cuando no los nuestros mismos, de todo esto que os estoy contando. O sea, es relativamente tangible. Y para cerrar un poco y abrir un poco el debate y que habléis vosotros también, pues sí que me gustaría muy brevemente decir cuál es la situación actual. O sea, la crisis surge a finales de 2009, hay un periodo como muy agudo de crisis entre 2009 y 2013. En 2013 hasta ahora 2017 es un proceso de estabilización muy entre comillas, que tiene mucho que ver con las políticas del Banco Central Europeo, que sostienen al gobierno de Mariano Rajoy por una serie de vías financieras. Por supuesto, el gobierno esto lo vende como una recuperación económica, en el que se aplica una reforma laboral todavía más brutal que las que ya teníamos antes, pero que funciona en un sentido, es decir, en cuanto hay una mínima reanimación económica, se producen más contrataciones porque despedir es más barato, y la estructura productiva, sobre todo en el caso de Madrid, por ejemplo, pensemos que en una cafetería o en una consultoría, me da igual, por poner dos, pueden trabajar 20 personas o pueden trabajar 2. Entonces, dependiendo de los costes del despido, se coge más trabajo. También se despide más rápido, porque el despido es más rápido. Entonces, lo que se produce es una rotación, una aceleración de la cantidad de trabajadores que pasan por los mismos puestos de trabajo. Un dato que es muy interesante es que desde 2013 hasta aquí apenas ha crecido la parte total, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que se paga a los trabajadores. La masa salarial es la misma, aunque haya podido subir el empleo en términos, pues tal y como lo mide la EPA o el paro registrado, que son las dos fuentes principales, ¿no? Y además ha subido relativamente, porque todavía se está lejos de los niveles de 2007-2008, es decir, sigue habiendo unos niveles de paro bastante altos. Y luego, pues bueno, por ejemplo, indicadores como el paro registrado pues tienen trampa, porque no están contando toda la gente que simplemente se desespera y deja de buscar trabajo, que son unos cuantos. Entonces, pues bueno,
pero sí hay un cierto, digamos que deja de caer digamos la situación económica a cuchillo. Y sí que se produce una reanimación débil al principio, pero ahora cada vez la vemos más intensa de la burbuja inmobiliaria, sobre todo en el centro de la ciudad, a través del turismo, lo que se llama la turistización. En realidad es una variante de los mecanismos de la burbuja inmobiliaria, que sigue siendo como de captación de inversión extranjera. En el caso del turismo es como una entrada de capitales, pero por goteo, turista a turista, en lugar de con inversiones fuertes, aunque sobre esa llegada de turistas pues comienzan a operar las OCIMIs, es decir, los que sean los fondos inmobiliarios especializados, en este caso en el alquiler, que digamos son los que, aprovechando la burbuja turística, llevan los precios del alquiler hasta máximos históricos de los últimos años. Esa burbuja está pasando también a lo que sería el mercado de segunda mano, que ya empieza a registrar subidas fuertes, y de alguna manera volvemos a estar en un escenario de burbuja. Pero no del mismo tipo que la anterior, porque la otra era de una construcción y de una expansión brutal, pero sí que el mismo modelo económico, ¿no? O muy parecido, sin que haya un crédito a las familias gigante como el que hubo en aquellos años, pero digamos que es como una reanimación de este modelo. Aquí sí que, por ejemplo, tenemos que citar algunas experiencias interesantísimas desde el punto de vista sindical o de nuevo sindicalismo, como es el caso de las Kellys, las limpiadoras de habitaciones de hotel, que se organizan precisamente también muy en relación con lo que es la centralidad de este modelo, que el modelo se harta de utilizar trabajo mal remunerado, en unas condiciones prácticamente sin derechos. Muchos de los pisos turísticos que existen en el centro de Madrid son directamente ilegales. En fin, digamos que es a la vez un lugar central, pero como económico central, pero a la vez donde se están produciendo transformaciones. Y luego, bueno, pues tenemos la cuestión encima de una reedición, y esto es fundamental, esto es gravísimo y hay que evitarlo por todos los medios. Y es que de alguna manera el Ayuntamiento del Cambio, que surge del ciclo político del 15M, Podemos, etcétera, etcétera, pues corre el riesgo de caer en el mismo modelo de gestión política de siempre, básicamente el modelo del PP. Y el caso más sangrante lo tenemos en la Operación Chamartín, donde si no rectifica el área de urbanismo, donde si no rectifica el ayuntamiento, pues se dará luz verde a una operación que, insisto, podría haber firmado el PP perfectamente, y que además no solo tiene consecuencias en términos de... Pues, ¿sabéis un poco de qué va la Operación Chamartín? Bueno, es como la recalificación, digamos que son unos terrenos públicos. Sí, perdón. No se oye nada de nada. ¿Ahora? ¿Ah, sí? Pues casi me lo meto en la boca, casi. A ver. ¿Sí? ¿Mejor? Ah, sí, ahora se oye muy bien. Bueno, vaya, pues lo siento, entonces no habéis escuchado nada. Vale. Sí, no, me daría cosa haber estado aquí una hora. Bueno, la Operación Chamartín es una operación que lleva sin cerrarse desde hace 25 años, con una cesión de suelos públicos a lo que ahora es el BBVA para promover vivienda en determinados terrenos. Al norte, pues en la estación de Chamartín, al norte de la estación de Chamartín, etcétera, etcétera. Es un proyecto gigantesco, sobre todo a mediados de los 90 con Gallardón, etcétera, etcétera y compañía, se convierte en un proyecto como gigantesco de crear un centro financiero para el norte de Madrid, ¿no? La continuación de la Castellana, etcétera, etcétera. Esa operación también por la involucración de distintas administraciones, por ser suelo público, no se logra cerrar todavía no se ha logrado cerrar, pero digamos que en uno de los puntos urbanísticos centrales del programa de Ahora Madrid era esa operación, darla por cerrada y por perdida.
El ayuntamiento presentó en 2016 un proyecto que era bastante satisfactorio para lo que podía exigirse, es decir, digamos que se estaba pensando, además teniendo en cuenta que, insisto, son suelos públicos, mucho más en lo que son las demandas de los vecinos de Chamartín en términos de dotación, en términos de zonas verdes, en términos de, digamos, que eso, vale, que deje de ser un descampado, pero que responda a ciertas necesidades de los vecinos, ¿no? Y justo antes de este verano pues nos hemos encontrado con un supuesto anuncio de que se ha llegado a un acuerdo entre las tres partes centrales, que serían BBVA, el Ministerio de Fomento, porque son terrenos de Adif, y el Ayuntamiento, que lo que está planteando es una auténtica locura de centro financiero. Me mandaban antes una infografía con capacidad edificatoria para construir 23 torres como las 4 torres. O sea, si se quisiera, porque tampoco está especificado que se va a construir. Pero digamos que los niveles de edificabilidad permiten hacer eso. Y luego con una cuestión central, y es que es la capitulación ante los intereses de BBVA. Y eso, o sea, precisamente por lo que os he estado contando, el modelo que os he estado contando, eso supone que otra vez vamos hacia lo mismo. ¿Pero qué explicación tiene eso? ¿Quién manda en Madrid? Esa es la cuestión, ¿quién manda en Madrid? ¿Mandan los poderes públicos o manda el BBVA? Que esa es la cuestión, o sea, es la cuestión que tenemos aquí encima de la mesa con eso. Y desde luego también tenemos que tener en cuenta, o sea, que este modelo es potente. Es decir, el modelo inmobiliario no es ninguna tontería, tiene muchísimo poder. Si al ayuntamiento o a un ayuntamiento como el que tenemos no se le obliga a la ciudadanía a no pasar por ahí, el ayuntamiento termina pasando por ahí. No sé si me explico. O sea, que es que simplemente no hay que permitirlo y hay que demostrar que hay la fuerza social como para asumir que no queremos ese modelo, que estamos todavía pagándolo, en forma de desahucios que todavía sigue habiendo cada día, en forma de un medio ambiente de la Comunidad de Madrid que está renqueante. Perdón, ¿eso es lo que pasó con los cuarteles de la zona de Chamberí? Sí, pero a una escala infinitamente menor. Es decir, que nosotros nos opusimos, quiero decir, el sector crítico, por decirlo rápido y mal, nos opusimos a eso. Pero estamos hablando de algo de una dimensión incomparablemente más grande que la demolición del cuartel de artillería, pero sigue un poco, efectivamente, se empezó por pequeñas decisiones que parecían tonterías y que parecían caprichos de los que defendíamos que eso, el ayuntamiento no debería hacer eso, y se acaba, esta sí, capitulando ante la hegemonía inmobiliaria y financiera de toda la vida. Y nos vemos otra vez en las mismas. Bueno, hablad vosotros.